Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y fue a Egipto. Eran entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubal, el cual desató Tapenes en la casa de Faraón, y estar Genubal en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto de David, había dormido con sus padres, y era muerto Joab, general del ejército. Hadad dijo a Faraón: déjenme ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, quien de Eliada, el cual había oído a su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán en una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal en el de Hadad, porque aborrecieron a Israel, y reinó sobre Siria. También Jorobaam, hijo de Nabat, efetreo de Seredá, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por el cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jorobaam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que salió Joroboam de Jerusalén, le encontró en el camino del profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y decretos, como David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomé a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme,
como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ajá, entonces aquí vemos las consecuencias tan grandes de la desobediencia, pero también vemos el amor de Dios para con David. Entonces, David, ¿quién fue? Un padre. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros como padres enseñemos el temor del Señor a nuestros hijos? ¿Sí? Para que ellos no se desvíen. Y entonces guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, porque trascendió, aunque David también él no hizo lo malo delante del Señor, ¿verdad? Se arrepintió, a pesar de que fornicó y a pesar de que mató, también él se arrepintió y tuvo una restauración. Pero qué trascendente fue lo recto, la verdad, la justicia en su corazón, la equidad en su corazón, para que trascendiera, y a pesar de que su hijo hizo lo malo, ya las consecuencias vinieron para su hijo Salomón, y al que sigue trasciende la bendición de David. Entonces, nuestras generaciones, hermano, tienes que poner atención en lo que estamos leyendo, y tal vez te estoy poniendo a leer mucho, pero tienes que ver todo lo que viene ahí. Si tenemos hijos, si no los tenemos, de todos modos, ¿tú qué estás haciendo con los preceptos, los mandamientos que Dios hizo? Le dijo a Salomón, no hagas, ¿y qué hizo? Ahí está la idolatría, ahí está la fornicación, y no nada más con una, con 700 y 300 más. Entonces lo volvió a hacer, se deleitó, y después se fue a adorar a esos ídolos que Dios le dijo no. Entonces no nos basta, hermanos, con lo que Dios hace en nuestra vida, su gracia, su misericordia, como para voltear a ver otras cosas. Que no, hermanos, en esta vida todo es vanidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos ofrece el mundo? Nada, hermanos, nada que se compare a esta protección de Dios, a esta bendición de Dios que trasciende a nuestras generaciones, ¿sí? Entonces, que tal vez tú puedas abrir la brecha para que tus padres conozcan la palabra de Dios, para que alguien en tu familia conozca la palabra de Dios. Entonces, ellos quieren ver en nosotros esa rectitud, esa transformación que es día a día. Sí, vamos en ese proceso, sí, pero hoy tenemos que tener este conocimiento, y Dios lo quiere traer a nuestra vida para que seamos temerosos del Señor. Ahora, enseñarles a nuestros hijos cuánto bombardeo hay en la vida de ellos, que quieren ir tras los dioses, sí, el afán, el dinero, el trabajo, los jóvenes, el novio, el amor al novio, los ponen en primer lugar al Señor. Entonces, tenemos que enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas, y si aman a Dios, van a poder dar amor al prójimo, van a poder servir en un trabajo, pero con ese temor del Señor, que no sea el afán, que no sea la distracción, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en nuestra vida y ver la trascendencia. Cómo le enseñó David, cómo Dios vio el corazón de David. Entonces, cómo nos ve a nosotros como padres, hermanos. Qué bendiciones cuando en nuestra familia nuestros padres abrieron la brecha. En mi familia, hermanos, mi mamá fue la primera en llegar a Cristo. Después yo soy la segunda generación, y hoy mis hijas son la tercera generación. Entonces, hoy agradecemos al Señor porque somos 3 generaciones viviendo en la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, esperemos llegue a ver yo la 4ª generación. Si Dios nos da vida, si nos da salud, pero entonces tenemos que ver, ¿no? Escudriñar más, para que si nosotros en algunas circunstancias estamos cayendo, pues nos volvamos a ser íntegros, a ser rectos delante del Señor. Sí se puede, hermanos. Entonces, pues aquí vemos todo este testimonio de los capítulos importantes. Sí son importantes, ¿verdad? Entonces, pues ya las demás son enseñanzas más importantes que vienen aquí. Y bueno, la sabiduría de lo alto debe de manifestarse a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser sabio? Bueno, tienes que tener obediencia a la palabra de Dios. La sabiduría viene de lo alto, de Dios. Entonces, tenemos que escudriñar la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Qué hago con el hijo? ¿Qué hago con la hermanita? ¿Qué hago conmigo mismo? Todos tenemos un proceso, todos tenemos unas transiciones en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida personalmente? Sí, con los cambios hormonales, con las enfermedades que vienen a nuestra vida, con las pruebas que se nos presentan cada día. Ir a la palabra de Dios, pero la obediencia a la palabra de Dios es lo que trae sabiduría. Entonces, ahora vamos a ser sabios, ¿sí? Porque vamos a ir a la palabra de Dios para alcanzar sabiduría, pero la vamos a obedecer.
También Dios es único y verdadero y Él no comparte su adoración con dioses ajenos. Se lo dijo a David, se lo dijo a Salomón y hoy nos lo dice a nosotros y ya nos lo ha estado hablando. No debemos afanarnos ni tener amor por los placeres de este mundo, porque en muchas ocasiones hacen al hombre terminar en apostasía, ¿sí? Tuvo muchas riquezas, entonces tanto gobernar él era el gobernador de las ciudades de esa nación, y vemos cómo Dios tuvo misericordia de su hijo, y Dios no se olvida de su nación, siempre está en su corazón el Señor, su nación. Debemos ser sabios para escuchar los consejos de los sabios, de las personas espiritualmente llenas de buenas experiencias. Tenemos pues líderes espirituales, gracias a Dios, ¿verdad? Que tienen temor del Señor y que están siendo entregados cada día más y más al Señor, y que pues hoy nos han dado pues esa exhortación, esa corrección y también esa palabra de sabiduría, y agradecemos, ¿no? Debemos de ser fervientes en la oración para agradar a Dios, pues esta es su voluntad, ¿sí? Dios siempre quiere ¿qué? Comunicación, quiere un diálogo todos los días. Nosotros como personas, ¿no? Con nuestros padres, con nuestro esposo, no queremos diálogo, ¿no? Y queremos atención, entonces Dios también pide, ¿no? De nosotros ese tiempo, ese platicar con Él. Esta es su voluntad, y una vida dedicada a la oración es la respuesta del hombre a la confianza en Dios. A pesar de que exista tanta corrupción en el mundo, sobreviven hombres y mujeres fieles que no doblegan sus corazones ante los baales de este mundo, sino que son fieles al único y verdadero Dios. Debemos de someternos a la autoridad establecida por Dios, y los siervos de Dios han de pasar por muchos altos y bajos en su vida emocional. Y ahorita vamos a ver más adelante esos dioses que ya mencionamos, por eso les hice leer de una vez este capítulo, porque vamos a ver el significado de los dioses que adoró Salomón, también la trascendencia. O sea, no nada más es que Mos, pues sí, que Mos, ¿quién es, no? Astarot, pues no, quién sabe quién es, entonces ahorita lo vamos a ver. El mensaje para aplicar: un corazón dividido entre el camino del mundo y el de Dios nos enceguece y traerá consecuencias severas que terminarán con nuestro éxito y nuestra devoción a Dios. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? No tiene que estar dividido, hermanos. Tiene que estar en un solo sentir, en un mismo espíritu, ¿sí? Entonces, amar a Dios, y eso te va a llevar al equilibrio, te va a llevar al camino de la vida. Entonces, escudriñemos nuestro corazón. En el libro de la Segunda de Reyes, que es Los Reyes, el libro de la historia de la nación, continuación, el reino dividido hasta el reino, el exilio. Contiene 25 capítulos, 719 versículos y aproximadamente 21.444 palabras. Y bueno, el autor, la fecha, el método, el propósito y el nombre es el mismo del libro, porque es un solo libro de Reyes. ¿Para qué se escribió? Bueno, en esta parte habla de la caída de los dos reinos como el resultado directo del juicio de Dios por el pecado y la desobediencia a su palabra. Primero Israel bajo el poder de Asiria en el año 722 a.C. y luego Judá bajo el poder de Babilonia en el 586 a.C. Las consecuencias del pecado siempre se harán presentes como un juicio y disciplina de parte de Dios, pero es posible que evitemos esas calamidades con un verdadero arrepentimiento. Siempre, hermanos, antes de que venga la ira de Dios, quiere arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuál es el bosquejo de esta segunda parte de Reyes? Bueno, el libro tiene dos divisiones principales, y una es el reino del norte, Israel hasta su caída, el profeta Elías y el rey Ocosías, el profeta Eliseo sucede a Elías, actividades de Eliseo, Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo, Judá y la destrucción de Israel. En la segunda parte, el reino del sur, Judá hasta su caída. Bueno, el reino bajo Ezequías, el reinado de Manasés y Amón, las reformas de Judá y los últimos días de Judá. La continuación de los demás reyes, en Segunda de Reyes, pues vemos los que siguieron haciendo lo malo, y aquí viene la lista. Joroam, rey malo por 11 años, Joram de Judá, rey malo por 8 años, Jehú de Israel, rey malo por 28 años, Ocosías de Judá, rey malo por 1 año, Atalía de Judá, reina mala por 6 años, Joás de Judá, rey bueno por 40 años,
ahí le ponemos estrellita. Joás de Israel, rey malo por 16 años. Joás de Israel, rey malo por 16 años, ay perdón, ya lo leí. Amasías de Judá, rey bueno por 29 años. Jeroboam es el segundo de Israel, rey malo por 40 años. Zacarías de Israel, rey malo por 6 meses. Azarías o Usías de Judá, rey bueno por 52 años. Salum de Israel, rey malo por 1 mes. Manahem de Israel, rey malo por 10 años. Pecaía de Israel, rey malo por 2 años. Peca de Israel, rey malo 20 años. Y Oseas de Israel, rey malo por 9 años. Entonces aquí está Jotam, rey bueno por 18 años. Aquí hay otro rey bueno, Jotam. Acaz de Judá, rey malo por 19 años. Ezequías de Judá, rey bueno, otro rey bueno por 29 años es Ezequías. Manasés de Judá, rey malo por 55 años. Amón de Judá, rey malo por 2 años. Josías de Judá, rey bueno por 31 años. Joacás de Judá, rey malo por 3 meses. Joacim de Judá, rey malo por 11 años. Joaquín de Judá, rey malo por 3 meses. Y Sedequías de Judá, rey malo por 11 años. Entonces recordemos que este periodo de reyes son 400 años el que abarca, entonces por eso son los años que gobernaron unos días, unos meses y otros años, ¿verdad? Los capítulos importantes de Segunda de Reyes es el arrebatamiento de Elías, perdón. Y vamos a ver en el capítulo 2 de la Segunda de Reyes. Capítulo 2 de Segunda de Reyes. Aquí dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos lo importunaron, hasta que avergonzándose dijo: enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije
yo que no fueses. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron y salieron él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios arrebató a Elías. Y nos decía mi hija en la semana, mami, ¿quién más abrió el mar? Y yo me quedé así, le digo, pues nada más Moisés. Entonces, ya cuando me tocó esta palabra, pues Moisés, Elías y Eliseo. Entonces, qué cosas nos enseña el Señor, ¿no? Entonces, es el poder del Señor en sus vidas. Y vemos los milagros que hizo Eliseo, ¿no? Como el agua no era buena, pero él, en el nombre del Señor, siempre en la voluntad del Señor, hizo ese milagro. Entonces, tú vas a encontrar los milagros de Eliseo, la curación de Naamán, aquel, ¿verdad?, del ejército que lo representamos cuando vamos al Everest, ¿no? Que es aquí Darby, él es el gran Naamán. Entonces vemos, ¿no?, cómo él tenía lepra y cómo fue al profeta y encontró la palabra de Dios. Entonces, Jehú es ungido rey de Israel y la muerte de la reina Jezabel, la caída del reino del norte, Israel cae en poder de Asiria, el reinado del rey Ezequías y sus buenas obras, el malvado rey Manasés y su hijo Amón, la reforma de Josías y la caída del reino del sur, Judá cae en poder de Babilonia. Bueno, las enseñanzas importantes de este libro es un reino dividido jamás prevalece. Y vamos a leer Lucas 11, el versículo 14. Lucas 11, el versículo 14. Vamos a leer el 17. Aquí dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, un reino dividido jamás prevalece, hermanos. Entonces, una casa dividida no prevalece. No podemos dividirnos, hermanos, entre el mundo y el Señor. Tenemos que, ahora sí que, o eres caliente o eres frío, pero tibio no. Cada miembro debe hacer todos los esfuerzos necesarios para adorar a Dios y colaborar con su iglesia en unidad. La disciplina fuerza a las personas a clamar a Dios, a enfrentarse al desastre, a arrepentirse o a perecer. Lo pone entre la desesperación o la esperanza. ¿En qué caso estás tú? ¿En la desesperación o en la esperanza? Tenemos que estar en la esperanza, ¿sí? Aunque veamos las circunstancias. Dios aborrece el pecado y Él no lo permitirá que continúe indefinidamente. Si nosotros le pertenecemos a Él, podemos esperar su disciplina cuando le desobedecemos. Cada cristiano ejerce una gran influencia en su vida y en la vida de otros. Cada persona puede ser de bendición o de tropiezo para otros. Entonces, tenemos que ser de bendición. Dios utiliza a veces a los incrédulos para traer corrección a su pueblo y Él nos envía advertencias antes de aplicar su justicia. Dios es el que está en control de la historia y de todas las cosas que suceden, sean buenas o malas. Lo único que nos toca a nosotros es creer en su poder y esperar en Él. La fidelidad de Dios para con su pueblo jamás fallará. Una frase muy repetida en este libro es: algo sucedió, conforme a la palabra de Jehová. Y Dios responde a las oraciones de sus siervos que claman a Él con corazones arrepentidos y llenos de fe. Debemos de hacer reformas o cambios radicales en la vida respecto a cosas o personas que muchas veces están en contra de Dios y hacen desviar nuestro corazón de su presencia. Y aquí vemos la lista de los ídolos. Una parte de los ídolos paganos adorados por los israelitas y por lo cual fueron castigados. Ya lo vimos en la lista algunos nombres y aquí tenemos